¿Cómo están? ¿Listos para otro trabajo a distancia de filosofía? Esta vez desarrollamos la unidad 6, nociones de lógica. La capacidad que vamos a desarrollar es organiza sus ideas y pensamientos de manera autónoma con base en nociones de la lógica. El tema 1 es lógica y pensamiento, concepto y objeto de la lógica, término e ideas, concepto, comprensión y extensión, los predicables lógicos. Concepto de lógica. Etimológicamente deriva del latín lógica y del griego logikios, logos, que significa razón o estudio. La lógica es la ciencia que se encarga del estudio de las leyes del pensamiento, su estructura, sus formas y sus relaciones. La lógica es el tema central de la filosofía del conocimiento. Su misión consiste en determinar las leyes a las que debe ajustarse el entendimiento para conseguir la verdad. Es entendida como la conformidad del pensamiento con la realidad. La división de la lógica. La lógica se divide en lógica formal o pura, que se encarga de las formas del pensamiento y su coherencia. La lógica formal, otra vez, se vuelve a dividir en elemental, que es aquella que considera las estructuras del pensamiento, concepto, juicio y razonamiento, y metodología o lógica de la ciencia, que trata del procedimiento que deben sujetarse las operaciones intelectuales para obtener el conocimiento científico cierto objetivo. La otra clasificación de la lógica es la material o aplicada, que investiga los medios de que dispone el entendimiento humano para lograr la certeza de que el conocimiento obtenido sea verdadero, que estudia las estructuras del pensamiento científico. Modernamente, esta parte de la lógica se subdivide en metodología y epistemología. Objeto de la lógica. La lógica tiene como objeto formal pensar correctamente. Es un proceso que conduce a un pensamiento verdadero. La lógica formal estudia y dirige los actos de la razón, es decir, las operaciones mentales que conducen al entendimiento. El objeto de la lógica es el pensamiento mismo. La lógica como ciencia también tiene un objeto material, que es todo el saber humano, ya sea este del tipo vulgar, científico o filosófico. Consiste en las operaciones cognitivas de la mente humana. El objeto formal está constituido por la forma o varias formas que la razón sigue al elaborar los juicios, las definiciones y las demostraciones. Entonces aquí es necesario distinguir algunos conceptos. Primero, el término es la expresión externa de una idea. La expresión verbal u oral de un concepto es el signo del concepto. Ese es el término. La idea es ya anterior a la palabra, porque esta es la expresión externa de la idea, pero con relación a nosotros, primero es la palabra que la idea, porque la palabra nos lleva a la idea. Entonces, cuando alguien utiliza o dice el término mesa, entonces yo me hago a la idea, tengo el concepto mental de lo que es la mesa, y justamente esa es la idea. Es la representación mental y abstracta de un objeto. Es la percepción intelectual de una esencia. ¿Qué es el concepto? El concepto ya es la representación o mención intelectual de un objeto. No se debe confundir con imagen. ¿Cuáles son las características del concepto? Hay que distinguir dos características fundamentales, que son la comprensión y la extensión. En la comprensión hace referencia a la cualidad, mientras que la extensión hace referencia a la cantidad. La comprensión es el contenido ideológico del mismo concepto, las características o notas esenciales que lo componen. Ejemplo, la idea de hombre encierra las siguientes notas: sustancia individual, corpórea, viviente, sensible. La extensión se refiere a cantidad, es el conjunto real de cosas o individuos a los cuales puede aplicarse el concepto.
Ejemplo, el concepto de hombre se extiende a todos y cada uno de los individuos que componen la especie humana. ¿Cuál es la relación que existe entre la comprensión y la extensión? La relación que existe se da de manera inversa. A mayor comprensión, menor extensión. Si al concepto de hombre se le agrega un nombre, por ejemplo Carlos, la extensión se reduce a un solo individuo. Sin embargo, a menor comprensión, mayor extensión. Por ejemplo, el concepto de hombre se refiere a todos los hombres de la especie humana. Si nos limitamos a una o algunas personas específicas, si no la limitamos a una o algunas personas específicas. Predicables lógicos. ¿Qué son los predicables? La forma de predicar o atribuir concepto a un sujeto. Algunos predicables son esenciales, son inherentes al sujeto y pueden ser de tres maneras. Los esenciales pueden ser de especie, de género o puede ser una diferencia específica. Si se predica un concepto que representa la esencia total, entonces hablamos de especie. Es la esencia total del individuo. Así, por ejemplo, animal racional es la especie humana, porque manifiesta la totalidad de su esencia. Género es la cualidad esencial del ser que le es común con otros seres. Así, animal es la cualidad común que tienen el perro, el mono, la vaca y otros. El género abarca varias especies. La diferencia específica. Si se predica un concepto que presenta la parte de la esencia, se diferencia a esa especie de las demás especies del mismo género. Ejemplo, Juan es racional. Lo racional lo diferencia de los animales. Si lo que se predica es algo accidental, se tienen dos modos de atribución de los predicables no esenciales. Los predicables no esenciales pueden ser propiedad, lo propio, o accidente. La propiedad es el atributo necesario del ser que expresa una cualidad que no es de la esencia, pero sí es necesario. Ejemplo, viviente es una propiedad de los animales. Juan es capaz de reírse. La risibilidad no es algo esencial del hombre, pero sí es algo que poseen todos los hombres. Accidente es la cualidad no esencial ni necesaria. Ejemplo, estar parado es un accidente que no le interesa a la esencia del ser humano, puesto que es tan ser humano estando parado, sentado o acostado. Esta es la parte introductoria de lógica. A partir de ahora es necesario que realicemos el resumen, así como nos indica la actividad, y después en la siguiente lección vamos a tener un ejercitario sobre esta lección. Muchas gracias.